Vamos a continuar, incluso si no es molestia, Octavio, volver a Y ahí lo compartí. inser- ahí está. Bueno, digamos, a ver, qué significa hablar de desigualdades distributivas? Digamos, la teórica situación de equilibrio o de justicia distributiva es lo que se llama la equidistribución, es decir, la distribución equitativa, la distribución equilibrada y justa, de darle a cada uno lo suyo en la medida de sus necesidades. Por eso siempre insistimos con Luis hasta el cansancio, y ahora lo voy a reiterar porque se vuelve a resignificar este interrogante. Que un Producto Bruto Interno, o sea, que el PBI de un país crezca, sea más vigoroso, sea monetariamente más grande. Es decir, ese conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía de un país en el término, digamos, de un año. En términos monetarios, que el PBI del 19 haya sido de 100. Vamos a poner una unidad así arbitraria y clarita para no confundirnos. Y que el de este año sea 120. Significa el crecimiento per se, mayor desarrollo, mayor justa distribución, o no significa exactamente eso. Les adelanto, y seguramente voy a decepcionar a muchos de ustedes si les digo que no tienen nada que ver peras con manzanas, es decir, que un país tenga un producto bruto, el crecimiento de su producto, no está vinculado con la distribución. Un país puede tener incremento de producto y tener en ese incremento y en el mismo rango una redistribución progresiva y una distribución equitativa. Como puede tener un geométrico crecimiento. Por caso, nosotros hace algunos años atrás, no en el gobierno de Macri, sino en el anterior, sobre todo en los primeros tiempos de Néstor, eh, y luego de la salida de la convertibilidad, ya incluso, este, digamos, ya se llevaban dos años del gobierno de Néstor y comenzó a haber un significativo crecimiento, se decía, a tasas chinas del producto, es decir, eh, en términos monetarios, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, la Argentina había pasado a tener un producto de 100 a 140, después a 180. Ahora, eso significó, eso redundó en menos pobreza, eso redundó en un mayor nivel de desarrollo humano, en un nivel de mayor sustentabilidad del desarrollo. Concretamente mejoró la educación, concretamente disminuyó el índice de analfabetismo, concretamente disminuyó, se detuvo, decreció, o qué pasó con los niveles de mortalidad infantil, con los niveles de deserción escolar, con los niveles de mejor o peor nutrición, con el mejoramiento de las condiciones sanitarias. Hubo mayores redes cloacales, aumentó el número de cloacas, el número de viviendas, disminuyó el número de ciudadanos en situación de calle, a pesar de estos
le diría, geométricos crecimientos del producto? No. Y si hubo mejoras, no lo fueron en el mismo rango porcentual del producto. O sea, el producto creció de un año a otro en el orden de 5 puntos porcentuales entre el año 1 y el año 2. No hubo un incremento en la misma proporcionalidad en los niveles de desarrollo y en los niveles de equidistribución. Incluso más, en algunos casos la distribución fue regresiva, es decir, aumentaba el número de pobres y de indigentes, con la diferencia que ustedes deben saber entre el pobre y el indigente. El indigente es el más pobre dentro de los pobres. Y la canasta de pobreza y de indigencia se mide con parámetros o baremos que tienen que ver con una canasta de pobreza y una canasta de indigencia. La canasta de pobreza tiene más ítems que la canasta de indigencia. La canasta de indigencia son las 4 o 5 cuestiones mínimas. El que no alcanza a ese piso, el que está por debajo de ese piso, su situación ha perforado ese piso, está en una situación de indigencia. Y el que está por arriba, pero por abajo del de la pobreza, está en situación de pobreza. Pero el indigente sería este y el pobre sería este. Es decir, el indigente es el más pobre de los pobres, aquel que no satisface ni siquiera las mínimas necesidades alimentarias, sin entrar a otros lujos como es vestimenta, esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto que paradójicamente, el Producto Bruto Interno de Argentina se ha incrementado a tasas siderales y sin embargo, eso no se ha visto de la misma manera en un incremento, en un mejoramiento del desarrollo social ni de la equi o justa distribución. Por el contrario, también esto es parte de la paradoja, hay países que han decrecido en su nivel de producto, es decir, en términos monetarios, el producto ha sido inferior respecto a años anteriores y sin embargo los niveles de desarrollo social, los niveles de distribución han mejorado sustancialmente. Colofón. Y lamento tener que discrepar con el médico y abogado, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con el doctor Berni. Doctor Berni repite una teoría gastada, una teoría anacrónica y una teoría falsa de que él dice, y todos estos últimos días en cuanto al programa visitó dijo, está demostrado que cuando el producto crece, el nivel delictivo baja porque aumentan, hay mejor calidad de vida, hay más plata en poder de la gente. No, eso no es así. En todo caso, los niveles de criminalidad descienden o aumentan de acuerdo a que aumente o descienda el nivel de desarrollo social y el nivel de distribución o de equidistribución que mide la llamada campana de Gauss. Es decir, que cuando nosotros tenemos un producto cada vez mayor con un esquema de gran concentración económica, de concentración y centralización, es decir, donde los grandes son cada vez más grandes, donde los pequeños almacenes y supermercados van desapareciendo en función de que se hacen más grandes las hipercadenas, que son además multinacionales, donde los pequeños medios son comprados por las grandes cadenas de medios.
Es decir, donde la economía se centraliza y se concentra. Y el producto crece y nuestros pobres aumentan paradójicamente. Y nuestros pobres siguen haciendo sus necesidades, hacen pis y popó en un excusado en lugar de hacerlo en un baño digno con sistemas cloacales y sanitarios dignos. El hospital colapsa porque los niveles de empleo no aumentan, sino que disminuyen, a pesar del crecimiento del producto. Si en Argentina el producto no crece, fíjense que el producto crece y no se mejora la cuestión social, aún creciendo. Imagínense cuando decrece. En este momento estamos en un franco decrecimiento del nivel de actividad. Bueno, no hace falta perder el tiempo en explicar demasiado porque, a ver, el nivel, esta pandemia que ha creado cuestiones excepcionales y de emergencia, a la ya castigada y alicaída economía de los 4 años de Macri, le sumamos ahora los efectos de la pandemia y tenemos un nivel de actividad francamente decreciente con alarmantes niveles de desocupación, con cada vez más alarmantes niveles de pobreza. Ustedes piensen que en Argentina 5 de cada 10 niños son pobres. 5 de cada 10 niños son pobres. Muchos de esos niños pobres no terminan ni siquiera el ciclo básico de la mitad de la educación secundaria. Muchos menos llegan a la universidad. Incluso hay hasta deserción escolar por varias cosas, pero entre ellas por falta de medios para poder asistir. Entonces, digo, cuando hablamos de las desigualdades distributivas, sáquense de la cabeza ese verso tan remanido que el país necesita crecimiento. A ver, el crecimiento no es malo. Ahora, el crecimiento per se no es ni bueno ni malo. Digamos, la gran mentira, el gran mito de la macroeconomía es habernos hecho creer que porque somos más ricos la gente va a vivir mejor. Insisto, hemos tenido épocas, lustros de enorme y excepcional crecimiento. Pero en paralelo y paradójicamente hemos tenido en esos mismos momentos de apogeo económico enorme cantidad y cada vez más de desigualdades sociales. Una distribución cada vez más regresiva del ingreso. Llámenle por efecto de la inflación, llámenle por tener una economía altamente concentrada y encima extranjerizada y centralizada. Espero que recuerden la diferencia entre concentración y centralización. La concentración es el globo, que es cada vez más grande, es el mismo globo, es cada vez más grande. Este supermercado que antes era así, compró 2 almacenes y es así, compró 6 almacenes así, compró su supermercadito de barrio así, ahora es enorme y hay 4 o 5 marcas en todo el país o 6. La centralización, en cambio, tiene que ver con los niveles de fusiones y de uniones de empresas, es decir, donde lo que tiene que ver con la centralización es lo que se conoce como grupo empresario, holding de empresa. Es decir, ya no solo soy el dueño del supermercado, sino que soy dueño del tambo que produce la leche para el dulce de leche, el yogur, el queso. Soy el dueño de la fábrica del packaging, los tetras los fabrica Carrefour. Fabrico el vino que vendo con la marca Carrefour. Es decir,
hay un crecimiento horizontal y vertical de integración, de fusión a nivel de lo que se llaman grupos económicos. No solo me hago más grande en la actividad, que eso es concentración, sino que diversifico actividades y eso es la centralización. Por supuesto que esta dinámica injusta, esta dinámica perversa y además mentirosa, genera marginados y excluidos. O sea, pobreza, indigencia y una cantidad de trabajo no remunerado. Es decir, volvemos a conceptos viejos, pero que siempre están presentes. Señora, ¿usted trabaja? No trabajo. Soy ama de casa. Usted, señor joven, no, yo no trabajo, yo me quedo a cuidarlo a mis padres. Bueno, error conceptual, señora. Se suele confundir trabajo con trabajo remunerado. Todo trabajo debe ser remunerado, pero hay trabajos que no son remunerados. El trabajo de las amas de casa, de nuestras madres en algún momento, más allá de que hayan sido o sean profesionales, pero el trabajo de criar hijos, de ser las que están permanentemente como gendarmes en un hogar, porque llámenle patriarcado, llámenle cultura machista, lo que quieran, pero sigue siendo la que lleva adelante el rol más sublime en términos familiares, la mujer. Yo siempre digo, digamos con perspectiva política, es que no existieron los padres de Plaza de Mayo, sino que fueron las madres de Plaza de Mayo, resignificando el rol de la mujer en amplísimo sentido. Y se considera, nos pasó los otros días, en un tribunal que la presidenta del tribunal le pregunta, señora, ¿y su mamá qué hace? Bueno, mi papá es ingeniero agrónomo. ¿Y su mamá? No, mi mamá no trabaja, es ama de casa, cuida a mi hermano. Muy bien, le dijo la presidenta del tribunal. Claro que trabaja su mamá, porque es ama de casa y porque cuida a su hermano, que no esté remunerada, eso es otra cosa. Cuando, volviendo al tema del salario, ustedes tienen que tener muy claro la diferencia entre las variables nominales y reales. No voy a volver porque creo que les tiene que haber quedado claro, y así en todo, no solamente en el tema salarial, sino también en el tema de las tasas, la tasa nominal y la tasa real. La tasa nominal es el numerito. El banco te cobra 52% nominal anual. Ajá. Y si la inflación es de 50, quiere decir que esa tasa es positiva real en un 2%, es decir, está 2% de la inflación, porque si uno a la nominal le resta la tasa de inflación, tenés la tasa real. Si ustedes tienen una economía con un 20% de inflación y con tasas del 40%, ese crédito no es caro, es carísimo, es hiper caro en términos reales. Y si no hubiese inflación, como tuvimos nosotros, que tuvimos inflación cero, incluso deflación, no solo que no subían los precios, sino que bajaban, y tenés tasas del 1,8% mensual. Es carísima también, porque las tasas son baratas o caras, económicas o no tanto, en términos reales, no en términos nominales, porque el número solo no me dice nada. Yo tengo que trabajar siempre con variables reales para tener cabal y, valga la redundancia, real dimensión de cómo funciona la variable. Si yo digo, en Argentina hay 10 millones de desocupados. Bueno, 10 millones de desocupados en China es el oasis, en 1.300 millones, no es nada. Ahora en Argentina, que hay 44, 45 millones, tener de paro, como dicen los españoles, los europeos ya hablan de paro,
no de desempleo. 10 millones de la población económicamente activa, no es mucho, es muchísimo, muchísimo. Tenés gente que directamente no trabaja, lo que se llama desempleada, que en términos estadísticos se es desempleado, en términos estadísticos, para figurar en la estadística como desempleado, aquel que hasta la semana antes del día de la encuesta buscó trabajo. Buscó trabajo. Es decir, se establecen arbitrarios parámetros porque si no, bueno, podríamos tener o muchos más o muchos menos. Entonces, se establecen arbitrariamente parámetros para que las estadísticas tengan algún nivel de sentido y de uniformidad. Ahora, en Argentina no solamente tenemos desempleados, tenemos también subempleados. Es decir, aquellos que, teniendo potencialidad para trabajar las 8 horas diarias, solo trabajan 4. O subempleados, ¿por qué? Porque teniendo formación académica para estar en determinado nivel, está, no porque esto sea desdoroso, pero el hombre o la mujer estudiaron para otra cosa, manejando un taxi o atendiendo en una heladería o trabajando como personal gastronómico, como moza o como mozo. Por eso, ojo no confundir empleo y subempleo. Solo tenemos un alto nivel de desempleados a los que hay que sumarle los subempleados y los que hay que sumarle los que trabajan pero son informales, pertenecen al sector informal, lo que en la jerga del barrio se conoce como trabajo en negro o trabajo no registrado. ¿Que cuál es el problema? Que ese hombre no va a dejar de comer porque hasta por ahí gana más que alguien que está registrado. Pero ese señor que no está registrado, igual si tiene un accidente in itinere, es decir, de la casa al trabajo o regresando del trabajo a la casa o en el trabajo, porque salvo que sea solvente y lo pague de su peculio el empleador, va a tener serios problemas. Ese señor está trabajando y no está recibiendo un peso de aporte, y a lo mejor trabaja 10, 15 años, y llega a la edad de pasividad y tiene que vérselas de figurita o comprando años o directamente resignándose a no poderse jubilar porque trabajó en la más absoluta precariedad. Y porque trabaja en la precariedad tampoco tiene derecho a la salud sindicada o de un prepago. Entonces fíjense que son no graves, son importantes, son gravísimas las consecuencias del trabajo informal, del subempleo en calidad o cantidad, es decir, porque trabajo menos horas de las que podría llegar y por eso soy un subempleado, o en calidad porque soy médico y trabajo como taxista, o soy contador, o soy comunicador y trabajo acomodando a gente que entra y que ingresa a la sala de cine. Trabajos todos, absolutamente todos, no dignos, dignísimos, pero que tienen una sububicación en calidad respecto a la formación académica, la capacitación del trabajador. Y, por supuesto, los desempleados plenos, que directamente ya no tienen ingresos y que, por supuesto, el Estado apela desde ya a una cuestión de solidaridad, una cuestión de empatía, término que lo han gastado en este último tiempo, el término de empatizar, el IFE, los planes laborales y por supuesto que tenemos sectores, se generan con todas estas desigualdades, con todas estas inequidades, marginados, excluidos. Es decir, la
La justicia social, el concepto integral de desarrollo, tiene tres patas en mi concepto. Una pata que tiene que ver primeramente con la inclusión, y yo estoy incluido como persona, como ciudadana, como ciudadano, si tengo, independientemente de mi condición económica, independientemente de mi condición económica, que es una cuestión aleatoria, un piso ético y un piso de dignidad asegurado a través del acceso a la educación, del acceso a la salud integral, no al despojo, a lo que sobra, y a tener, por supuesto, un ingreso que permita una alimentación sana, una alimentación que tenga las proteínas y los nutrientes necesarios como para ser una persona sana en sus distintas franjas etarias, y donde necesito también acceder, porque esa es parte de la dignidad, de tener un lugar en el mundo, es tener un techo digno, es decir, de tener una casa. Y eso es desarrollo. Por eso, confundir desarrollo con crecimiento, aumento del Producto Bruto con calidad de vida, o disminuir, subalternizar y prácticamente denigrar al pobre, eh, queriendo asimilar pobreza con delito, son no solo barbaridades estadísticas, sino que son sobre todo barbaridades conceptuales. Barbaridades conceptuales. Yo los invito, los desafío a que tomemos los registros oficiales del gobierno y del año que ustedes quieran y que los confutemos, los parangonemos, los comparemos con los niveles de desarrollo social. Y vamos a tener momentos de crecimiento que tuvieron su correlato con un sustancial mejoramiento de los niveles de desarrollo, pero paradójicamente épocas de vacas gordas en términos macroeconómicos con épocas de elevada desigualdad, inequidad y subdesarrollo. Finalmente, en este tema es un error conceptual, en algunos casos pícaramente ideológico, en otros casos por ignorancia, pretender equiparar crecimiento o mayor crecimiento con mejor nivel de inclusión, mejor nivel de igualdad, mejor nivel educativo, mejor nivel alimenticio, mejor nivel cultural, mejor nivel medioambiental. No tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto que es mucho más esperable y mucho más lógico pensar, y hasta se podría llegar a permitir, sería una suerte de concesión hasta conceptual e ideológica, bueno, el presupuesto para el nivel, para el incremento, para un mejor desarrollo es un mayor producto. Yo no lo comparto, porque digo, hay países del África subsahariana que están en el nivel más pobre de los deciles o los quintiles de mayor pobreza mundial y que sin embargo tuvieron un enorme desarrollo con una enorme equidistribución, es decir, justa equidisponibilidad, equidad, distribución, a pesar de que no tenían crecimiento, incluso en etapas de decrecimiento. En etapas de decrecimiento. Entonces, ustedes imagínense que con la experiencia, la mala experiencia argentina,
la malísima experiencia argentina. Si nosotros, en las mejores etapas, en los mejores momentos de auge, ¿no?, donde el ciclo estaba en la etapa expansiva, hemos tenido mayor nivel de pobreza, mayor nivel de indigencia, cada vez más excluidos, cada vez más caídos del sistema. ¿Qué esperanza podemos tener cuando la Argentina viene letargada y viene en un franco decrecimiento? Después está lleno de cuestiones, digamos, de mentiras estadísticas, para que no nos engañemos. Esta es una. Pero ustedes siempre tengan presente, cuando escuchen a un economista, cuando escuchen a un político, un ministro de Economía, celebrar el crecimiento del producto, hecho genéricamente auspicioso, no olviden preguntarle, ponerlo en el aprieto a la ministra, al ministro, a la política o al político, de decirle, este crecimiento se traducirá en mayor nivel de desarrollo humano. Este incremento del Producto Bruto, este incremento de lo que se conoce vulgarmente como la torta de riqueza en el país, conllevará a la par o a unísono mayores niveles de inclusión, de justicia distributiva, disminuirá el nivel de pobreza y sobre todo de pobreza, pero sobre todo de indigencia. ¿Significará que menos niños al año desertarán de la escuela? ¿Significa que encontraremos nadie o muy pocos en situación de calle? Porque si esto no es así, bueno, entonces que siga creciendo, que no aporta absolutamente nada, solo a los que sienten placer en el manejo de estadísticas vacías, sin ningún contenido ético, ningún contenido humanista, o para aquellos que sí viven del y para el crecimiento, porque significa que sus ganancias se multiplican, triplican, cuadruplican. No sé si he podido responderle, no sé tampoco cómo estamos de tiempo, pero porque hay otras preguntas que me sugería Luis, que no sé si nos va a dar. Ya nos quedan 2 minutos, Rubito, pero ha quedado bastante claro y vamos a tener otras instancias como para Sí, poder vamos a seguir responder. desarrollando este tema, porque la idea, Octavio, vos sabés bien, vos ya fuiste alumno, Sí. es que conmigo vean toda la parte instrumental. Yo en sucesivas clases me gustaría explicarle para que ustedes entiendan cómo funciona el famoso tema del mercado de capitales, de la bolsa de comercio, o sea, de la bolsa de valores, el mundo de las acciones, cómo se maneja y cómo transcurre lo que tiene que ver con los balances del Banco Central de la República Argentina, cómo es la dinámica de la deuda externa, cómo juegan verdaderamente las estadísticas, qué nos están diciendo con nivel de actividad, qué nos están diciendo con inflación, qué nos están diciendo con gasto público, qué nos están diciendo con emisión, qué nos están diciendo con tasas más altas o más bajas de interés, qué nos dicen con tasas, qué nos quieren decir con política de crédito, qué quieren decirnos con asistencia del Estado, qué nos quieren decir
cuando nos dicen o nos hablan de la intervención del Estado, el Estado debe intervenir, el Estado debe mediar. En definitiva, hoy comenzamos, hoy quizá fue el puntapié inicial de lo que van a ser en adelante sucesivas clases con cuestiones instrumentales de la macroeconomía, acompañado por suerte con Octavio, que hace del periodista que pregunta o del hombre que tiene que molestar con la pregunta, porque de eso se trata. No molestia en sentido físico, sino molestia en sentido de crítica intelectual, que es lo que venimos a la facultad. O sea que les pido disculpas si no estuve a la altura de lo que ustedes esperaban, pero mi idea es provocarme y provocarlos. Porque una cosa es la teoría que se enseña en economía y otra cosa es que tengamos la capacidad y la sensibilidad de confrontar, de confutar la teoría económica con la realidad económica. Bueno, les dejo un buen fin de, seguramente esto lo van a ver el lunes, con lo cual llegará tarde mi saludo de fin de semana. Bueno, te agradezco, Octavio, y todo lo que le haya generado duda a entera disposición para aclarárselas, para ampliar, o para el que tenga incluso alguna visión opuesta o quiera contradecir en términos de contradicción crítica, bienvenido sea.